Estimadas compañeras y compañeros, amigos y amigas, estamos en un nuevo programa de Soberanos y Populares, o Populares y Soberanos, como ustedes quieran. Entre paréntesis, hay una propuesta de que el programa cambie de nombre de Populares y Soberanas, así que lo dejo tirado como iniciativa. Me lo plantearon, así que me lo Buena idea. plantearon ayer. Buena idea, ¿no es cierto? Sí, Eh, entonces estamos ya en el segundo capítulo de este nuevo inicio del año 2024, y que es cada 15 días, acordémonos, y vamos a dejar a nuestra amiga que, Verónica Molina, que nos presente a nuestro invitado de hoy día. Adelante, Verónica. muchas gracias. Eh, sí, nosotros hemos querido empezar este año con algunos programas relativos a una evaluación de las demandas que nosotros habíamos iniciado hace mucho tiempo y con una evaluación también de lo que ha sido la gestión del gobierno en este proceso del cumplimiento del mandato o cumplimiento del programa. Entonces, por eso en esta ocasión, en esta línea editorial que tenemos del programa, hemos invitado a Lucina, que no necesita mucha presentación porque ustedes ya conocen eh, de la Confederación Bancaria, pero lo más importante es que es vocero nacional de No Más AFP. Ustedes saben, los conocedores del tema, que lleva mucho tiempo con el apoyo también de otros movimientos y otras redes abogando por el tema del mejoramiento de las pensiones y denunciando también, desnudando lo que es el sistema de pensiones relacionado al mercado de capitales de este país. Entonces, el gobierno tiene un proyecto de reforma de pensiones que el otro día un dirigente sindical decía que tiene el puro nombre de algo nuevo, que es más de lo mismo. Pero queremos hoy día escuchar de Luis que nos pueda comentar qué le parece este proyecto que se está anunciando que se va a discutir, el 3% del 6% de capitalización de los empleadores, 3% para seguro social, 3% de capitalización individual con, dice, solidaridad intergeneracional. Eso nos llamó la atención. Y por supuesto porque hay mucha eh, impresión en el oficialismo que la derecha no va a aceptar este proyecto que no sea toda capitalización. ¿Qué queda, qué queda del antiguo sistema que estábamos peleando de pensiones en este proyecto? ¿Qué recogió? Nada, recogió algo. Lo vamos a conversar hoy día con Luis Mesina de manera muy didáctica, como él siempre suele explicar a nuestros auditores, eh, explicar qué pasa con este proyecto y que además es una de las reformas estrellas del gobierno. Eh, qué pasa con el proyecto de inversores. Entonces, como ya he dicho, el Chito no necesita mucha presentación porque es un activo trabajador por la causa de no más AFP y pensiones dignas para todos y para todas. Así que le damos la palabra al Chito para que nos comente qué pasa con este proyecto de pensiones. ¿Es más de lo mismo o es un avance? ¿Qué opinan ustedes como no más AFP? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias por la presentación también, Verónica. Bueno, en realidad es la propuesta del gobierno que fue hecha pública el 7 de noviembre del año 2022. ¿Mm? Ya ha pasado harto tiempo. Prácticamente no queda nada porque la propuesta inicial que hizo público Gabriel Boric en cadena nacional el día 7 de noviembre del año 2022. Yo tengo una obsesión por tratar de recoger las fechas porque estamos en una velocidad de acontecimientos, especialmente en los últimos 5 años que vamos a cumplir en octubre de este año. Hay una cantidad impresionante de hechos, de fenómenos políticos, que bien vale la pena subrayar en la agenda del tiempo yo diría, eh, esta percepción del tiempo y el espacio, porque transcurren a una velocidad muy grande y además en este periodo de tiempo tuvimos pandemias, tuvimos confinados, tuvimos el toque de queda más largo de todo el mundo, uno de los confinamientos más grandes también y más extensos del mundo.
Y por lo tanto hay parte de la memoria que se ha borrado. Porque justamente, insisto, esa dimensión de ubicarse en el tiempo y el espacio cuando era virtual se desarrolló de manera, yo diría, como nunca. La tecnología, estos programas Zoom, antes del estallido prácticamente no existían. Entonces la gente va internalizando, normalizando ciertas cosas que cambiaron las relaciones sociales, las relaciones y las formas de organización del mundo del trabajo particularmente, pero también las relaciones sociales de los sujetos que no tienen trabajo asalariado. ¿Mm? Nació justamente el año 2020, casi al final del primer trimestre, nació lo que se conoce como empleo a teledistancia, telemático, el trabajo a distancia, que los sectores patronales venían de antes del estallido intentando plantear un poco esta fórmula, pero dada la pandemia esto se generalizó prácticamente por obligación y nació el Zoom. Bueno, recuerdo solamente esto para fijar el contexto. Y el día 7 de noviembre, vuelvo al tema de la pregunta, el 7 de noviembre del año 2022, el gobierno hace pública la propuesta de pensiones. No nos olvidemos el 4 de septiembre, estamos hablando del 7 de noviembre. Hace pública la propuesta de pensiones, fundamentalmente esgrimiendo la presentación de una propuesta de seguro social, que nosotros lo dijimos en ese momento, era una propuesta absolutamente insuficiente, no era un sistema mixto como planteó el gobierno, o era un sistema mini mixto, porque seguía manteniendo el 10% de cotización a las cuentas individuales, pero le agregaba además un 0,5, que eso todavía lo mantiene, todavía el gobierno lo mantiene. ¿A pito de qué? Es inexplicable esto porque es una transferencia directa de los salarios al mercado de capitales. O sea, cuando se decía no más AFP, era evidente que no había que transferir más salario de los trabajadores a este sistema y sin embargo el gobierno en su propuesta plantea un 0,5%, con una argumentación que es absolutamente inaceptable. ¿M? Que como van a bajar, se va a aplicar una nueva fórmula de pago de comisiones, no va a ser ya por saldo, sino que va a ser por flujo. Perdón, no va a ser por flujo, va a ser por saldo, eso generaría una mayor liquidez. Y por lo tanto, para compensar eso, bueno, te lo quitan por la vía de aumentar la contribución a las AFP. Bueno, pero ese es un tema medio alambicado, medio complejo de que lo pueda entender la gente común y corriente, que no está metida en el tema. Lo cierto es que el 7 de noviembre el gobierno hace una propuesta que consiste fundamentalmente en un 6% de mayor contribución de cargo a los empleadores que iría a parar a un seguro social. Y ese 6% se divide en dos fórmulas, un 70%, y va a ir a lo que se conocía como cuentas nocionales, una cosa bien extraña para el público, que en el fondo es un registro contable que al final del periodo se liquidaba, y un 30% que significaba ir directamente a un seguro salud para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y mejorar también las pensiones de las mujeres que son las más afectadas con este sistema. Esa era un poco la propuesta. Pero eso se fue cayendo paulatinamente. Una vez que llegó Mario Marcel desde el exterior, en sus reuniones que no tiene obligación de informar porque no está afecta a la ley del lobby, se juntó en Chile Day, en el exterior, con los dueños de las AFP, las compañías de seguro, y llegó a Chile después de una segunda o tercera reunión en Londres, señalando que esta propuesta no estaba el gobierno enamorado de la propuesta de ellos. Así textual, ¿ah? No es metafórico, dijo textual, no estamos enamorados de nuestra propuesta. Con eso dio Paulo inmediatamente para que la derecha se agarrara y dijera, bueno, si estos tipos ni siquiera creen en su propuesta, es evidente que no tienen no solamente la suficiente convicción, sino además que no tienen las competencias para defender una propuesta. Bueno, y de ese tiempo a la fecha, el gobierno ha ido retrocediendo de tal manera que después planteó una fórmula 4-2 y finalmente 3-3, pero la derecha, ustedes han escuchado, la derecha no está dispuesta al 3-3, el gobierno persiste en esta idea. Y finalmente el gobierno está dispuesto prácticamente a un 2 a seguro social y un 4% a capitalización. Pero se da la paradoja
que el gobierno con un 2% sigue sosteniendo la tesis de que la propuesta estructural no cambia. Entonces, si con un 6% se mejoraban las pensiones de tal grupo etario, ¿cómo es posible con un 2%, es decir, 2/3 menos que se rebaja la propuesta, puede mantener la misma cantidad de beneficios? Es inexplicable, es decir, la sustentabilidad financiera de una propuesta es bastante dudosa. Pero la derecha ha sido categórica. Hoy día la Comisión del Trabajo en el Senado la preside Iván Moreira. Iván Moreira ha dicho lo siguiente: un 3% de capitalización y el otro 3% lo dejamos al próximo gobierno. Porque la derecha sabe que le conviene de alguna forma resolver este tema ahora, pero eso sería yo diría, sepultar definitivamente la propuesta del gobierno, eh, encabezada por la ministra del Partido Comunista, que cada vez han ido concediendo y cediendo en sus posiciones al punto que tuvieron reuniones privadas en la Casa Salaquet, no en una ocasión, sino que la ministra se reunió en 3 ocasiones con los dueños de las AFP. No en la casa de cualquier sujeto. Cualquier persona mínimamente informada en este país sabe quién es Salaquet. Bueno, la ministra, ustedes saben, la ministra de Medio Ambiente señaló que ella no sabía quién era Salaquet. Bueno, podríamos darle crédito, pero un militante de izquierda en este país no es imperdonable, particularmente imperdonable que un ministro no sepa quién es el señor Salaquet y en consecuencia reunirse de manera privada, pasando por encima de la ley del odio. Después tuvieron que Que rectificar. insistir para Oye, que... Pero eso es lo que Lucho, está pasando hoy día. ¿Mm? Lucho, disculpa la interrupción. ¿Y qué pasa con la pensión única garantizada? Porque estaba la idea, o sea, la lucha legítima, ¿no?, del movimiento No Más FP, absolutamente lógica, de que las mujeres recibieran esa pensión a partir de los 60 años, pero el gobierno decía 65. ¿Qué pasa con esta negociación actual? Entre comillas, negociación, porque está claro ya que es una negociación muy sui generis. ¿Qué pasa Y con el bueno, SPG? esa demanda bueno, nosotros lo hemos dicho en todas partes. El 8 de marzo recién pasado, en la coordinadora, las mujeres salieron justamente a panfletear en esta dirección. Eh, es bueno para quienes escuchan que el mismo 7 de noviembre del año 2022, cuando Boric hizo anuncio en cadena nacional, yo invito siempre, y recuerdo esta fecha. Siempre las fechas, insistir tanto en un programa tiene varios efectos. Se corre el riesgo para quien evidentemente no está siendo riguroso con la verdad, que a alguien después se le ocurra y pueda comprobar, ¿sí? Comprobar efectivamente si las palabras corresponden a los hechos. ¿M? Bueno, pero yo insisto, 7 de noviembre del año 2022, se puede meter al googlear, y Boric hace la presentación, pero además incorpora, junto con la propuesta de reforma previsional, incorpora el informe, el informe económico que la acompaña, que es un informe elaborado por la DIPRES, por el Ministerio de Hacienda. Y hay un dato que es relevante, que señala que en los 15 últimos años, la mitad de las mujeres que se han pensionado 674.000 mujeres más o menos, la mitad de ellas, más de 330.000, han podido autofinanciar una pensión inferior a los 35.000 pesos. Eso lo dicen ellos. Está ratificado en hechos objetivos, o sea, no es una mentira, eso es cierto. Entonces parece razonable que si más de 330 mujeres han financiado una pensión que es casi más de un 10% más baja que el ingreso mínimo, parecía razonable entonces que el beneficio solidario, que es la pensión garantizada universal, la PGU, se les pagara a los 60 años, toda vez que la ley establece que la mujer se pensiona a los 60 años y no a los 65. Es decir, se mantiene la discrecionalidad, la discriminación contra la mujer, porque además se sabe que las mujeres que se pensionan a los 60 años son las mujeres desesperadas, que han perdido su empleo antes, y son las mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos, que no encuentran trabajo y que trabajan de empleadas domésticas, trabajan haciendo aseo, en trabajos absolutamente precarios. Entonces, llegan a los 60 años, inmediatamente hacen el trámite para pensionarse. ¿Y cuánto reciben? La mitad de ellas, 35.000 pesos.
Y mucho menos, 35 en la mitad, ojo, 35.000 pesos en la mitad, de ahí para abajo. Algunas reciben 12.000, 8.000, 4.000. Entonces es razonable que a esa gente le entregáramos la pensión garantizada universal. Bueno, no, pues, hasta los 65 años. Y este gobierno que se dijo feminista, que tiene como en el Ministerio de la Mujer a una activista del feminismo, se le ha planteado infinidad de veces y su respuesta ha sido enérgica de la ministra de la Mujer, enérgica de la feminista. No, no hay plata. Así de sencillo. No, no hay plata. En circunstancias que si hubiese voluntad, esto podría haber sido resuelto porque hasta las mujeres que son de derecha en el Congreso están de acuerdo. Porque las mujeres que están en el Congreso, que son de derecha, pero también las que son de izquierda, son personas que no provienen de los estratos socioeconómicos más bajos. Y miran con pena unas, ¿ah? Esta suerte de lástima, que parece razonable que les demos 212.000 pesos hoy día. A mí me lo dijeron diputadas de derecha que Luis contáramos con ellas para impulsar esta presión. Y sin embargo, el gobierno feminista esto no se escucha. Pero no se escucha de muchos sectores también, ¿ah? Del mundo de las mujeres. Hay sectores feministas que no han tomado como corresponde esta demanda, que debería ser la demanda ícono, porque tiene que ver con las mujeres proletarias, tiene que ver con las mujeres de menores recursos, son las que se mueren antes. Oye, Entonces, Luis, sí, perdón. no, no, está bien, pero disculpa, en esta idea que tú estás planteando, ubicándolo en el contexto político actual, que después podemos profundizar contigo, obviamente, pero la pregunta que salta es ¿por qué, por qué no se convoca a una movilización para exponer y expresar y exigir estas demandas actualmente? Porque, bueno, el movimiento No AFP tiene una larga tradición de lucha histórica importante. ¿Cuál es la razón de por qué hoy día hay ese nivel de desmovilización? Que corresponde en todo caso a una situación general, ¿no? No estoy especificándolo o identificándolo con el movimiento No AFP. Pero, ¿por qué crees tú, digamos, o cuáles serían las, las capacidades que tenemos de reaccionar? No dejarle al Parlamento, como tú muy bien lo señalas, ni al gobierno. Tú has hecho una identificación realmente casi dramática de la opinión del gobierno feminista. Pero cuál es la razón? ¿Dónde está la piedra de tope? Y bueno, las razones son, yo diría, varias. Una razón, yo diría, la que más peso tiene es que efectivamente después del triunfo del gobierno de Gabriel Boric, después de la derrota del 4 de septiembre, se produjo, por supuesto, una desmotivación muy grande en los sectores, yo diría que abrazaban las causas sociales que dieron motivo al estallido social, a la revuelta. Y todos bien sabemos que los motivos fundamentales en todas las encuestas, hasta en los cabildos que se efectuaron, eran pensiones, salud y educación, eran las tres, y después se incorporó vivienda y agua. Pero las tres han sido determinantes: pensiones, salud y educación. Son tres derechos sociales que fueron privatizados, que se convirtieron en negocios espurios durante los últimos 40 años. Y la vivienda también se incorporó como una demanda, producto de que Chile ha crecido en estos últimos 5 años, los campamentos han proliferado de manera brutal. Bueno, es expresión de eso. Y el agua se incorporó como un elemento importante durante la revuelta. Entonces, esos problemas no se solucionaron en estos últimos 4 años. Por el contrario, se agravaron. ¿Por qué se agravaron? Porque, bueno, ha caído el empleo, aumenta el desempleo, los salarios han caído fuertemente producto de la inflación, y en consecuencia la situación es mucho más crítica. Entonces uno podría esperar que, bueno, si la situación es más crítica, hubiese una voluntad mucho mayor de salir a luchar por esas reivindicaciones que no han sido resueltas. Sin embargo, bueno, tú lo sabes, ustedes lo saben, las cosas no siempre se mueven por razones de carácter objetivo, también hay factores subjetivos que juegan mucho en la determinación de la ciudadanía. Y yo creo que hay una gran frustración, hubo mucho desencanto. Yo tengo la tesis de que ya estamos tocando fondo, que ya tocamos, y que se está produciendo un proceso por abajo muy interesante,
nosotros como Confederación ayer lanzamos públicamente en el Teatro Camilo Enrique la propuesta de negociación colectiva ramal y llegaron muchos sindicatos. Esa es expresión de que la gente está buscando. No digo con esto que estemos en el mismo estado de ánimo antes del 18 de octubre, pero creo que estamos avanzando. Y mira, tu respuesta, bueno, tengo una pregunta una respuesta muy genérica, porque el día 13 de abril, o sea, 2 semanas más, después del estallido, convocamos una conferencia, se va a hacer una conferencia en Santiago, la coordinadora vienen desde Arica, Magallanes, ya hay inscritos 26 delegados, representantes de cada una de las regiones, y vamos justamente a discutir este tema. Y uno de los temas que se va a discutir es la posibilidad de lanzar una convocatoria, una movilización. Tú sabes que nosotros después del estallido del año pasado hicimos una movilización, ustedes se recuerdan, que juntó como 3.000, 3.500 personas, que estuvo muy lejos de lo que convocábamos antes del estallido, cuando se juntaban sobre 100.000 en cada una de las manifestaciones. Pero también hay que entenderlo, después de la pandemia, esta es la única movilización que se hizo el año pasado del movimiento social, no hay otra. Claro, tenemos las movilizaciones del día 8 de marzo, pero el día 8 de marzo es una movilización que tiene un componente cultural, social distinto, diferente, ¿ya? Pero la coordinadora hizo esta movilización el año pasado y como insisto, juntamos 3.000, 3.500, pero aquí lo que importa justamente tratar de juntar unas 30.000, 40.000 personas, porque la gente está pidiendo en las redes, o sea, no mucha, pero hay gente que ya dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si hay un intento de reforma, esta reforma se cae, entonces vamos a discutir, insisto, el día 13 y probablemente con otros sectores sociales los combinemos hacer Es- una buena convocatoria y que el pueblo se exprese, que la ciudadanía se exprese, que el mundo del trabajo se exprese. Eso precisamente te quería preguntar. Disculpa, Verónica, antes que Sí, te iba a tú... preguntar, ya. Ujú. Sí, solamente una pregunta. eh, ¿Hay algún nivel de coordinación? Tú dijiste, se está viendo un nivel de coordinación, pero ¿hay algún nivel de coordinación que uno pueda esperar en el mediano plazo, digamos, además, ante la pasividad del gobierno, que ya su iniciativa política está por el suelo, digamos, hay que decirlo. Nosotros lo analizamos a fines del año pasado, antes que terminara el programa, de la debilidad del gobierno para tomar iniciativas políticas. Bueno, después podemos profundizar, pero ¿hay algún nivel de coordinación sobre el tema este y otros, Lucho? Nosotros hemos tratado de articularnos con aquellos movimientos sociales que antes del estallido y después del estallido estuvimos juntos. Y tú te recordarás que, bueno, nosotros siempre recuerdo la fecha, insisto, el 13 de julio del año 2019 creamos Unidad Social. La coordinadora Noma FP invitó a la CUT, con la cual teníamos una profunda diferencia, a la NEF, al Colegio de Profesores, invitamos a UCAMAU, a Modatima, invitamos a la coordinadora 8M, invitamos a los compañeros de ACES. ¿Mm? Y nos juntamos en la FECH, estaba Emile Snyder en ese entonces, un 13 de julio, un día que fue muy pintoresco porque llovió. Chile, Santiago ya, uno se acuerda porque rara vez llueve, entonces llovió ese día. Y nos juntamos en la sede de la FECH. Lo que hicimos hacer ahí en la FECH, porque pensábamos conseguirlo en la Chile, no fue posible, pero la FECH es un órgano público, por lo tanto nos parecía importante también partir con los símbolos. Y en esa ocasión acordamos convocar una movilización y nació la frase famosa, no sé si se recuerdan ustedes, nos cansamos, nos unimos. Y con esa convocamos por una protesta el 5 de septiembre del año 2019, que fue bastante grande en Santiago, que estuvo parado el tránsito durante toda la mañana, hubo mucha represión, estaba Piñera reprimiendo a la gente del Instituto Nacional con brutalidad a los estudiantes secundarios y por lo tanto hubo una manifestación importante que también se realizó en Valparaíso. Pues esa fue la primera señal, estoy hablando del 5 de septiembre del año 2019. Es decir, 14 días antes, 34 días antes de que se produjese la revuelta, el estallido. Entonces, cuando se dice que fue todo improvisado, sí, quizá la explosión fue improvisada, pero había mucho combustible acumulado que prendió con esa chispa que generaron los estudiantes secundarios. Bueno, ahí creamos unidad social y bueno, ustedes saben toda la historia de lo que pasó. Entonces estamos tratando de rearticular. No es fácil, porque aquí hay un componente que creo que subjetivo que es importante siempre considerar. Mucha de la gente que está en los movimientos sociales también
con la llegada del gobierno del Frente Amplio y el Partido Comunista, vaciaron las organizaciones sociales, sobre todo las organizaciones de hecho, y se fueron al gobierno. Y ya sabemos la historia que se repite, que cuando los gobiernos de signo progresista están en el gobierno, tratan de contener por todas sus vías, la movilización social, cooptan muchos sindicatos, cooptan muchos dirigentes sociales, entonces no hay voluntad, no hay ánimo de pelear por los derechos que se levantaron. Entonces la derecha con inteligencia usa esto, y entonces las redes te dicen, ahora no hacen movilizaciones, no más FP, porque ahora están en el gobierno, nosotros no somos del gobierno. Pero se juega esta confrontación, yo diría, subjetiva, que requiere de un esfuerzo. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, ¿con quién? Bueno, yo invierto la pregunta. ¿O? ¿Quiénes creen ustedes que podrían ser movimientos actores relevantes para iniciar un camino? Nosotros con los sindicatos, porque esta coordinadora nació desde el mundo del trabajo y en eso somos absolutamente celosos de insistir en que quienes tienen que hacer las transformaciones en esta sociedad son los trabajadores. Pero estamos abiertos y tenemos conversaciones con movimientos que también están muy débiles. Nosotros, por supuesto que somos un movimiento que ha perdido mucha fuerza, no porque queramos, sino que, insisto, piensa tú la FECH, la Federación de Estudiantes de Chile, fue, yo diría, decisiva. pulverizada. Muchos están en el Parlamento, muchos están en el gobierno, en las gobernaciones, escondieron el discurso. Pero claro, si el próximo gobierno es de derecha van a aparecer. Entonces eso es lo que hay que hacer con la ciudadanía, explicarles claramente para que ya no se vuelva a repetir la vieja y fracasada política que nos tienen los chilenos realmente mal, la política del mal menor. ¿Mm? Oye, Luis, lo que yo te iba a señalar es que, bueno, efectivamente es cierto que cuando ganó el rechazo, mucha gente sintió que no valía la pena, que se hacía tanto esfuerzo y la ciudadanía no respondía. Bueno, ahí hubo mucho fake news y muchas cosas que se analizaron en su momento como evaluación. Pero yo creo, al igual que tú, que la gente, bueno, también nos provocó que durante la convención hubo mucho movimiento identitario. Mi lucha, mi bandera, y como que no íbamos todos colectivamente. Eso fue muy necesario porque en su momento cada movimiento quiso reafirmar su lucha. Pero yo creo que estamos caminando a esa comprensión de que las luchas no se pueden hacer solos, que tenemos que estar todos juntos. Y a propósito del tema de la vivienda, se está avanzando en eso, en una comprensión. Sobre todo porque cuando vino el gobierno la decisión de desmantelar todos los campamentos, sacar todos los campamentos en Chile, no solucionando el problema de la vivienda, sino que diciendo con en los campamentos hay mucha delincuencia, hay mucho narcotráfico, entonces hay que terminar con los campamentos. La gente sintió que su lucha también no estaba siendo escuchada. Entonces yo creo que en ese aspecto hay una comprensión de la situación, pero también algo ha deslizado, que algunas personas dicen que ha sido oportunista, no sé cómo lo ves tú, cuando el Partido Comunista está diciendo, bueno, hay que volver a la movilización social. Hubo un compromiso del gobierno, un mandato. Cuando uno mira el programa de gobierno de Boris, dice, bueno, ¿y cuándo se va a implementar? Porque hay cosas que no se han implementado. Ha habido pequeños avances, pero no han sido significativos al lado del porte y el volumen y la importancia de las demandas que se levantaron con la candidatura y con los compromisos que hizo el gobierno. Pero eh, por ahí se habla de una salida que la dejó entrever el senador Núñez, pero hace tiempo la gente está planteando, bueno, ¿y por qué el gobierno no hace las cosas por vía decreto? ¿Por qué el gobierno va al Parlamento sabiendo que el Parlamento es minoría, sabiendo que la derecha manda en el Parlamento? ¿Por qué manda leyes allá? Si el gobierno pudiera tomar algunos caminos legales para imponer ciertas cosas. ¿Tú crees que si el gobierno no ha hecho mano de esto ha sido porque le falta correlación de fuerza o porque realmente ellos están convencidos que su gobierno va a ser así la medida de lo posible? ¿Cómo lo ves tú ahí? Porque ellos podrían hacer cosas, podrían. Sí, sí, yo, bueno, lo primero, a mí me parece un despropósito que un senador de la República, militante del Partido Comunista, le pida al gobierno que impulse de alguna manera, directa o indirectamente, la movilización social. O sea, uno esperaría que un militante del Partido Comunista le pidiera a las organizaciones de base que pertenecen al partido recabarren, ¿no? eh, se rearticularan con el movimiento social, con el mundo del trabajo,
para prepararse para la movilización social, pero pedirle a una institución absolutamente cuestionada por la ciudadanía, que de allí emane una actitud, es una contradicción, un despropósito. Ahora, respecto del cumplimiento del programa, efectivamente, bueno, el gobierno ya no cumplió con el programa, si ya pasamos al segundo tiempo. Este gobierno está siendo horquillado por la derecha de manera brutal. La derecha ha sido sostenidamente, yo diría, inteligente para arrinconar al gobierno, porque eh, confirmó, no descubrió, confirmó que en el gobierno conviven dos almas. Y un alma de la un alma es la concertación, pero la vieja, o sea, es lo peor que quedó de la concertación, porque los cuadros de la concertación ya están todos sobre los 80, 90 años, los que gobernaron los primeros 30 años. Entonces, esta era la generación del recambio, de los lagos, los insultos. Pero es gente muy mediocre, pero no tan mediocre como para no ser capaz de dirigir el Estado, las instituciones del Estado. Y se encontraron con un grupo más inoperante todavía, que eran los que llegaron al gobierno, absolutamente con una falta de impericia que es vergonzoso, vergonzoso. ¿Mm? Entonces rápidamente los cooptaron y tú te das cuenta que los puestos más estratégicos de un gobierno no pertenecen al Frente Amplio ni al Partido Comunista. El hombre más importante en los gobiernos neoliberales justamente son los ministros de Hacienda, los que manejan la billetera. ¿Y quién es? Un monetarista extremo, Mario Marcel. ¿Cuál es la diferencia? Yo le pregunto a la gente de este personaje con Felipe Larraín, por ejemplo, con Ignacio Briones. Creo que Ignacio Briones es un poquito más progresista que Mario Marcel, me atrevería a decir. ¿Mm? Un poquito más, está un poquito más a la izquierda. Ignacio Briones, el ministro de Sebastián Piñera. Pero tiene el Ministerio del Interior a Carolina Toá, pues. Y en el otro cargo importante, Relaciones Internacionales, Relaciones Exteriores, bueno, un hombre que venía del PPD. Es decir, en los puestos claves del Estado gobierna la concertación. Entonces esa es la realidad. El problema que existe, insisto, cuando hay gobiernos de corte, comillas, progresistas, es que se silencia una parte importante de la sociedad. De los que vociferaban antes cuando gobernaba la derecha, que se escuchaban miles de voces criticando, esas voces desaparecieron. Entonces nos quedamos solos, los movimientos sociales, los movimientos que mantienen autonomía e independencia política de las instituciones del Estado, no aquellas que son absolutamente pusilánimes con el poder. Y ese es el cuadro patético, o sea, un cuadro de absoluta orfandad. Y por lo tanto, lo que hay que insistir, yo diría, es que tratemos de generar fuerza propia. No es fácil, no es fácil, por supuesto, el escenario es bastante adverso y complota con cualquier estrategia de unificar el tema del desempleo. Yo creo que ese es un tema relevante. ¿Cómo está aumentando el desempleo? El sector servicios, sobre todo, en comercio, sistema financiero, la gran minería, pero lo que está pasando en Huachipato, por ejemplo, que es otro golpe más. Eso devela que la ciudadanía, cuando está enfrentada a esos grandes problemas, tiende a movilizarse por la reivindicación propia. Guachipato se van a movilizar los trabajadores por tratar de defender el empleo, pero no se van a movilizar por echar abajo cuestiones que son estructurales, que se han mantenido por 30 y tantos años, 40 años. Entonces creo que eso es lo que estamos combinados. Insisto, yo creo que tenemos que el movimiento social tiene que ser el que dirija la acción. Y los partidos se sumarán en la medida que consideren que la demanda que nosotros levantamos es legítima. El tema de las pensiones, el tema de la seguridad social es muy importante y aprovecho de comentarle a ustedes que el día, como les contaba, el 13 es el encuentro, la conferencia nacional y el 13 porque el día 12 estamos realizando en Santiago un seminario internacional de seguridad social al cual los dejamos cordialmente invitados ya. Va a ser en la mañana, de 9 de la mañana, en la Biblioteca Nacional, en uno de sus salones bastante agradable, bastante bonito en la Biblioteca Nacional, insisto, y viene gente de España, de Argentina, Brasil, Colombia y México. Es decir, van a haber tres expositores de tres países que tienen capitalización individual: Chile, Colombia y México. Y tres países que tienen sistemas públicos de reparto: España, Argentina y Brasil. De forma tal poder confrontar estos dos pilares que se han enfrentado en el último tiempo, pero que también hay que decirlo,
son minorías. El sistema chileno, el sistema mexicano y colombiano son minoría comparado con los sistemas públicos de pensiones que hay en prácticamente la gran mayoría de los países del mundo. Y ese seminario es importante porque vamos a entregar una cantidad importante de insumos en esta materia para que la ciudadanía entienda que todo este discurso falso que hay instalado en la televisión, cuando uno escucha a Macaya en la televisión, que tiene un nivel de cobertura periodística que es enfermante, y los tipos siguen diciendo, si todo el mundo está avanzando, no queremos reparto porque todos los países están avanzando, se la están dejando. Mentira. Pero no hay ningún funcionario, ningún político oficial del Frente Amplio, el Partido Comunista, que salga a defender con fuerza estos argumentos, que devele la mentira. Nadie es capaz de decirle a Macay, mentira, usted miente, dígame dónde existe tal o cual postura de que un gobierno, de que un Estado está abandonando los sistemas públicos de reparto, está privatizando la previsión y está avanzando hacia los sistemas. Ningún país. Lo que ocurre es que en algunos países del mundo se han incorporado componentes de capitalización. Holanda, Dinamarca. Pero lo esencial sigue siendo un sistema público de reparto, como el Reino Unido, que son públicos. Estados Unidos es la mejor expresión. Y eso porque hay cobardía en este gobierno, hay impericia, hay ineficiencia, incompetencia para abordar los temas. La mejor defensa que tendrían ellos Estados Unidos, el sistema norteamericano, un sistema público de reparto, donde hay afiliados más de 160 millones de estadounidenses, se pagan más de 91 millones de pensiones actualmente y tiene un fondo de reserva de más de 2,6 trillones de dólares. Yo lo he dicho, estuve en foro no hace mucho con Bernardo Fontaine, se quedó callado, porque ahí no les conviene discutir. Pero esta gente, que a propósito de la pregunta de Verónica, muestra una falta de convicción que es francamente penosa. Llaman a confiar en las instituciones decadentes del Estado. Piensa tú que esta gente, cuando se han pillado casos de corrupción que son ya grotescos, como el caso del Mosí y compañía, que hasta ministros de la Corte Suprema y de Apelación eran conversados con él previamente, los mismos parlamentarios del Frente Amplio, ya no, hay que tener confianza en lo que resuelve la institucionalidad, cuando lo que hay que llamar a la ciudadanía es tener la más absoluta desconfianza de todas las organizaciones del Estado, de todas las instituciones que conforman el Estado, las tradicionales y las no tradicionales. La Iglesia Católica, Evangélica, las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo. Los partidos políticos, ¿qué institución del Estado? Yo siempre invito a la gente, ¿qué institución del Estado nos da confianza? ¿Cuál? Ninguna. ¿Para qué hablar del gran empresariado, pues? Se han coludido en los fármacos, en los alimentos. Ya la propia autoridad señaló que son miles los que han evadido de manera sostenida y sistemática impuestos al erario nacional. Sí, ¿por qué tenerle confianza a esta gente? Si Chile es un error en materia de política pública, política social. Mira, un solo dato que creo que ilustrativo, que lo tenía hace poco. Ustedes saben que las utilidades, por ejemplo, las utilidades de las AFP durante el 2023, las utilidades fueron 542.695 millones de millones. O sea, es una cantidad exorbitante. Pero lo más importante es cuál es la rentabilidad neta, que se calcula por la utilidad neta dividido por el patrimonio final. ¿Saben ustedes cuánto ha rentabilizado sobre el patrimonio, que es el famoso ROE? Promedio, 19,3%. Se invierten 100 y recuperan 19,3%. Ese es promedio, ojo. Porque hay algunas FP que han rentado más del 25%. Pero esto viene durante 40 y tantos años. No hay industria en el mundo, y esto es importante para atraer economistas que defienden esto, no hay industrias exitosas, por ejemplo en Alemania, en Estados Unidos, que tengan un nivel de rentabilidad durante 40 años que esté siempre por encima del 20%. No hay. Aquí han llegado a rentar casi el 60-70%, Cuprum, por ejemplo. Y eso es producto de una cuestión fundamental, que tienen un mercado cautivo al cual le cobran la comisión todos los meses, pero además la utilidad que generan con otro tipo de negocio. Entonces esto es francamente impresionante y no hay
posibilidades de poder revertir. Pues entonces, nosotros creemos que tratando de presionar, tratando de rearticular a partir de la debilidad que tiene el movimiento social, creo que se podrá. Ahora, los tiempos uno no puede predecirlos con tanta certeza, lo que sí, lo único que podemos asegurar es tratar de esforzarnos porque eso cambie. Oye, Lucho, tú has tocado varios temas que son en términos de denuncia muy importantes, pero yo te quiero plantear una idea que está rondando en algunos sectores de izquierda, eh, que tiene con vistas, digamos, el mediano plazo. Porque hay un tema que está siempre explicado por el gobierno o por los sectores que son del gobierno, ¿no? De que no hay correlación de fuerza, ¿no? O sea, entonces, bueno, no hay correlación de fuerza y el gobierno se queda en eso. Y ese argumento tiene una base objetiva en que efectivamente el gobierno es minoría en el Parlamento, pero el gobierno no dice que el poder ejecutivo en Chile es poderoso, es un gobierno presidencialista, ¿no? Eso no lo dice. Pero dejando de lado esa argumentación, eh, claro, porque uno puede decir, bueno, no hay correlación de fuerza, pero eso no es inamovible, ¿no? En política uno no puede decir, mira, no hubo correlación de fuerza y por lo tanto no se sigue insistiendo en una propuesta que es coherente, que es legítima, porque no hay correlación de fuerza. Pero ¿y qué pasa en 6 meses más? ¿Qué pasa en un año más? O sea, nos quedamos inmovilizados esperando que esa correlación de fuerza desfavorable se consolide. Esa es la pregunta. Entonces, frente a esto, ¿no? Hay una idea que anda rondando, no es ninguna idea nueva, ¿no? Pero es discutible, en el sentido de que los sectores que han estado siempre en la primera línea, por así decirlo, aunque a algunos no les guste lo de la primera línea, está claro, en contra del modelo neoliberal, están ausentes del Parlamento, ¿no? Están ausentes del Parlamento. Entonces, hay una serie de debates hoy día que se abren en el sentido de que esta izquierda tiene que también estar en ese Parlamento futuro, o sea, porque nuestra voz, ¿no? Es acallada porque, entre otras cosas, no solamente por los medios de comunicación, por los recursos económicos, por la fuerza que tiene el capital financiero, etcétera, sino porque además no estamos en una institución que no nos guste o no nos guste, es parte de la institucionalidad, ¿no? Actual, y que es el Parlamento. Entonces, eh, está la idea esta de empezar a decir, mira, esta izquierda necesita estar en el Parlamento, ¿no? Necesita estar en las municipalidades. Bueno, se participa en las elecciones municipales sin problema, ¿no? En las elecciones de concejales, etcétera. Pero hay una cierta reticencia a decir, bueno, no participamos en el sistema y se ubica el sistema como el Parlamento, ¿no? Entonces hay un tema de eso que está en el debate, ¿no? Lo digo, digamos, porque figúrate tú, bueno, pero no quiero meter un argumento distractivo sobre este tema. ¿Qué te parece a ti esa idea? ¿Es posible trabajarla? Si nosotros logramos en estos 2 años que se articule un movimiento social activo, no digo yo en el cortísimo plazo, ¿no? Pero mira, lo que tú decías es cierto, hay un nivel de movilización que está empezando a desarrollarse, están los profesores que han sido muy activos, está esta convocatoria de la CUT, etcétera. ¿No te parece a ti que es posible pensar en un proceso de acumulación de fuerza leve, bueno, vamos a decir tremendo, que culmine en el 2025 con elecciones de algunos de los representantes populares en ese Parlamento? Mira, yo hace poco escribí una columna justamente que la titulé a propósito de las correlaciones de fuerza, se lo mandé recién a Verónica para que te lo envíe. Ya, Y ahí planteo que se ha hecho común, se ha hecho muy común, y en la izquierda, bueno, yo primero eh, pongo entre comillas izquierda, yo tengo la profunda convicción que en Chile no existe la izquierda, ¿ah? Como fuerza política, no existe la izquierda. Existen sujetos que se reivindican de la izquierda. Hay sujetos que se reivindican. Yo me reivindico de ser de izquierda porque sustento mi posición frente al Estado, una concepción anticapitalista, y porque además
Creo que el modo de producción capitalista tal cual está concebido hoy día, lo único que está demostrando que es destrucción sostenida y sistemática de fuerzas productivas, por lo tanto no hay futuro. Pero eso no significa que haya una izquierda en Chile. En Chile no existe la izquierda hace mucho tiempo. Existe un remedio de izquierda, una caricatura de izquierda. Lo que existe es un remedio, insisto, de izquierda que lo único que ha hecho en el último tiempo es validar absolutamente todas las políticas, tratando de colocarle un tinte humanista de forma tal que no sea tan brutal la destrucción de la especie humana, del ecosistema, etcétera. Aunque han validado todo, ¿ah? Este gobierno validó la expansión del negocio en la minera de los bronces. Entonces, no hay que hacer mucho análisis en el tema. Pero frente a lo que, bueno, pero planteaba este tema de la correlación de fuerzas porque se ha hecho común. Y aquí está el tema grave. Se ha hecho común que frente a la demanda de transformaciones, esta, comillas, izquierda o el gobierno responde diciendo pero que no tenemos las correlaciones de fuerza en el Congreso. Entonces hay que recordarle a Salvador Allende. ¿Cómo llegó Allende al poder? Llegó con una votación porcentualmente mucho más baja que la de Gabriel Boric, que Gabriel Boric batió un récord, 55%. ¿Sí? Salvador Allende llegó con menos del 36, 37%. Pero al cabo de un año, Salvador Allende, al cabo de un año, había nacionalizado el cobre, julio del 71. Pero lo más increíble, y esto sí que es lo relevante, el cobre no es tan relevante esa medida, porque no se habla de eso. Resulta que a un año, la participación en el ingreso de la clase trabajadora chilena alcanzó un porcentaje nunca antes alcanzado, 61%. Que después la dictadura cayó, en la primera crisis del 75 cayó fuertemente, después con la crisis del 82 cayó ya radicalmente por debajo del 40%. ¿Y cuánto subimos durante la concertación? 40-41%. Ese dato, pero si esta izquierda no habla de eso, o sea, la izquierda se supone que su bandera fundamental es la clase obrera. Y si la izquierda no tiene idea de esto, no habla de esto, entonces no hay izquierda en Chile. Creo que esa es la mejor sentencia. La mejor sentencia, cuando hablas con un tipo de izquierda y le preguntas cuánto es la participación y no tiene idea, no, entonces no puede ser de izquierda un sujeto. ¿Ah? Entonces, se ha hecho común esta explicación. El problema es que las correlaciones de fuerza, es cierto, son adversas hoy día, pero no son estáticas. Las correlaciones de fuerza también se crean. Y la mejor expresión es Salvador Allende, que terminó casi con un, no recuerdo, 43, casi 44% en marzo del año 73. Y esa es una de las razones por la cual se decidió la CIA con la derecha a darle el golpe, porque se dieron cuenta que boicoteándolo, haciendo lo que hicieran, al contrario, Allende crecía, no decrecía. Este gobierno a los 2 años no muestra ningún resultado, al año no muestra ningún resultado, porque no hay voluntad, no hay coraje, no hay convicción. ¿Por qué? Porque no gobierna los que llegaron al poder, o sea, no gobierna el Frente Amplio con el Partido Comunista a prueba de dignidad. Entonces tú votaste, la gente votó por la prueba de dignidad para parar al fascismo, parar a la ultraderecha, pero terminó siendo engañado al primer momento que se constituyó el gabinete. Que tú votas por un programa y te dicen, aquí está el primer ministro de Hacienda, y dice, pero ¿cómo? Si él representa, ahí estuvo el primer fraude. Entonces, frente a tu pregunta, yo creo que eso es repetir más de lo mismo. Yo creo que no estoy bueno, una opinión muy personal. Hemos estado conversando con Gabriel Salazar, con Carlos Pérez, con intelectuales de, también comillas, de izquierda, analizando lo que ha sido la perspectiva histórica y estamos absolutamente convencidos que nos van a volver a llamar por una alternativa distinta. Nos van a decir, ahora sí, pero es la izquierda disfrazada de populismo, porque al fin de cuentas, si no hay una fuerte correlación de fuerza, si no hay una estructura orgánica que sea capaz de confrontar a esta gente, lo demás es música, y al fin de cuentas, como decía, perdona que sea ciútico, Pierre Bourdieu, el famoso francés, hay dispositivos ocultos en el Congreso que cooptan inmediatamente al revolucionario, comilla, que llega con el pelo largo, algunos lo siguen manteniendo largo, pero están cooptados a la política institucional. ¿Mm? Puedes tener un discurso virulento, pero los hechos concretos
es que son cooptados porque hay mucho dinero, este Congreso tiene mucho dinero. Entonces, claro, una alternativa yo creo que da el escenario actual, sin movilización social, constituye a mi juicio, muy humilde, un despropósito pretender confrontar a esta gente por la vía electoral, porque creo que no hay capacidad orgánica y además el ordenamiento jurídico, la ley te obliga a tener ciertas estructuras políticas. Ahora, eso no es estático también lo que estoy diciendo, quedan 2 años, en 2 años pueden pasar muchas cosas, se puede producir un- algo que gatille, que sea la chispa, que genere nuevamente movilización. Lo más grave, Eduardo y Verónica, es que en Chile se está instalando sin que nadie salga al paso este cuestionamiento al derecho a la movilización social. Antes era aceptado hasta por la derecha. Es legítimo, hasta Sebastián Piñera lo decía con mucha claridad, el legítimo derecho a la protesta social, pacífica, decía, pero hoy día no está reconocida ni siquiera la pacífica. No, nada. Esa Y es lo la peor es que responsabilidad de la se han izquierda. ido apoyando leyes punitivas. No Claro. solamente en la disputa ideológica nos han dicho que la movilización es mala, que atenta contra la estabilidad económica, política y social, sino que también la movilización es un elemento negativo y como estamos en política de consenso, todos salieron, la mayoría del Frente Amplio, luego de las opiniones del senador Núñez, a decir que la movilización no era el camino, que los acuerdos, la política del consenso y de los acuerdos, y en los acuerdos le va re mal, ¿no? Porque se acuerda lo que la derecha acepta, ¿no? Entonces renunciar a eso nos hace más difícil el camino, pero obviamente, como tú dices, estos procesos son dinámicos y en algún momento la gente se da cuenta que las mismas demandas que levantamos en 2019, aunque digan ahora que el octubrismo es sinónimo de delincuencia y todo, siguen igual, no se resolvieron. Entonces, en ese sentido, nos queda más encima hacer esa disputa ideológica, que la movilización es buena y lo que se ha logrado. Entonces, yo, por ejemplo, digo, cuando hablo aquí con los vecinos en la Junta de Vecinos, de la cual presido y hacemos asamblea y conversamos de todo, y yo le digo, oiga, ¿por qué hay una ley de Duarte Soto? Porque salieron a marchar. ¿Por qué hay una ley Emilia? Porque salieron a marchar, etcétera. ¿Por qué hay una ley Samudio? Porque los familiares salieron a marchar. O sea, nada hemos conseguido en Chile sin que las personas que son afectadas se movilicen. Entonces, esa es la mejor muestra. El día que la gente de la Teletón salga a marchar, no va a haber más Teletón y va a haber una política estatal que lo declare sujeto de derecho y no sujeto de caridad, como está hoy día. Entonces, entender ese significado es posible solamente en la medida en que, claro, se están ahondando los problemas y no hay solución y empezar a hacer esa disputa que alguna gente ya renunció. Renunció a hacer. Ese es el problema. Oye, a ver, yo quisiera, a lo mejor entendí mal lo que dice Luis, o él me entendió mal, pero mira, yo no estoy obviamente planteando eh, Que nos participar vamos a en... tomar el Parlamento. Ah, ¿Ah? que nos O vamos a sea, tomar el Parlamento. Mm. no, no, lo que yo digo, no, yo no estoy diciendo que haya que apoyar al Frente Amplio, ¿no? No, yo Eh, tampoco entiendo eso, no, no entiendo eso. Ya, Ujú. no, no, lo que yo estoy diciendo que es algo histórico en la izquierda, ¿no? Que es el debate acerca si se participa o no en la institucionalidad, etcétera, etcétera. Y eso es volver a discutir, no sé si a discutir, ¿ah? Sino que a ponerlo en la tabla, digamos, de los debates. Eh, Mi opinión es que hay que ponerlo, ese es mi tema, ¿no? Es cierto que hay riesgo, por supuesto, si en política, cuando tú dices, por ejemplo, mira, es que lo que pasa es que si elegimos a alguien al Senado o al Parlamento, rápidamente es cooptado porque, claro, ¿quién acepta quién es indiferente a un bombazo de 13 millones de pesos? ¿No? Para decirlo en términos burdos. Claro, pero yo me pregunto, y pregunto, ¿no? Verónica, Luis Mesina u otros u otras que fuesen electos, ¿van a ser cooptados por el modelo? ¿Tienen algún historial de cooptación? Y si se cambiaran de opinión, bueno, a la próxima serían sacados, pues. Entonces, ese es mi tema. O sea, no dejar el espacio de la política en la actual correlación de fuerza negativa para nosotros, eh, de ahora y a futuro. Yo estoy de acuerdo en que hoy día no existe una izquierda en términos de que no existe proyecto de izquierda, no existe una propuesta, ¿no? O sea,
el proyecto, para decirlo más claramente aún, el proyecto de esta izquierda que se identifica en el Frente Amplio es un proyecto liberal, democrático, ¿no es cierto? Que no cuestiona el sistema capitalista ni menos el modelo neoliberal. A pesar de que ahora hay un documento, no sé si ustedes lo conocen, un documento que es una propuesta digamos, de fusión para formar el partido del Frente Amplio. Bueno, en ese documento, yo lo leí recién ahora en la mañana, dice, somos socialistas, reivindicamos a Allende, ¿no? Está bien, bueno, está bien. Entonces, que actúen en consecuencia. Y será el movimiento social, popular, los que verán si es así o no es así. Entonces, esta es una lucha permanente. Lo que yo digo es que no hay que dejar los espacios, ¿no? Ese es mi tema. No hay que dejar los espacios. Eso nomás para despejar el tema en cuestión. Fíjate, hay un tema que yo quisiera mencionar, y es que, claro, el gobierno no tiene iniciativa, pero la derecha sí. Figúrate tú que recientemente se convocó nuevamente un comité de expertos, ¿no? No sé si se enteraron, un comité de expertos que está planteando más democracia. No, está planteando restringir aún más la democracia. ¿Y cómo se expresa eso? En que hay que ponerle mucha más exigencia a los partidos, ¿no? A los partidos nuevos que se legalicen. Porque claro, muchos partidos, digamos, conllevan inestabilidad. Entonces, claro, aquí hay una pelea diaria. Y somos pocos, tú entre ellos, nosotros entre otros, que estamos permanentemente, bueno, hay una serie de redes sociales que lo plantean, estamos permanentemente cuestionando esto, pero hay un tema que está saliendo, ese es mi tema, hay un tema que está saliendo, y que hay que enfrentarlo, y no mucho más tarde, ¿no? Y no el próximo año ni el subsiguiente, porque si no estamos dejando espacio, ese es mi tema, ¿no? Sí, me parece bien, me parece bien. Yo no tengo nada que decir sobre el particular. Creo que los procesos, lo peor es tener una posición intransigente, estática Mm. sobre la realidad. La realidad tiene sus vericuetos, tiene es dialéctica, o sea, y creo que en ese sentido lo que debe hacer alguien que se reclama de la izquierda justamente es contribuir a ayudar a que la organización del mundo del trabajo, de los sectores populares, pueda alcanzar cierta dimensión de forma tal que se pueda parar frente a las instituciones del Estado para reclamar lo que son los justos derechos. Y claro, estamos frente a un escenario, insisto, muy complejo porque con organizaciones que están absolutamente debilitadas, muy debilitadas, y donde existe la posibilidad, la fragmentación es increíble porque el Estado no permanece neutro, así como nosotros queremos tratar de rearticularnos, reorganizarnos. Las instituciones del poder y particularmente algunos partidos juegan también un rol activo. Entonces tú te das cuenta que, por ejemplo, en el campo poblacional, el gobierno es hábil. El Ministerio de Vivienda tiene miles de recursos y uno observa cómo hay organizaciones del mundo poblacional que están más bien cooptadas. ¿Mm? Porque Esa es sí. una realidad, entonces no creo que, y como juegan con la necesidad concreta del hombre, de la mujer que necesita una vivienda, bueno, entonces no es un mercado cautivo, hay una suerte de asistencialismo brutal, ¿ah? El clientelismo. Y eso lo sabe el Estado, lo saben los partidos políticos que son especialistas en esta materia. Saben que por aquí, para mantener tranquilo, hay que dar algunas viviendas a los dirigentes. Con eso se desarticula el movimiento, se profundiza la desconfianza. Por eso, mira, al fin de cuentas, a pesar de la tremenda crisis que viven los sindicatos a nivel planetario, los sindicatos siguen siendo la institución natural del mundo del trabajo. Y quieranlo o no, los posmodernistas, estos marxistas posmodernistas que han metido solamente contrabandos para debilitarnos, no se conoce a la fecha ninguna organización después del desarrollo del capitalismo. O sea, hablemos de la revolución industrial. Pongamos, si hay que poner una fecha. El nacimiento del modo de producción capitalista. Nacimos nosotros los proletarios. Antes no existíamos.
Pero nacimos y justo nos dotamos de una organización, que son los sindicatos, que por la naturaleza representan el sentir. Esa no ha sucumbido. Y los trabajadores cuando tienen problemas en una empresa, lo primero que hacen, ir al sindicato. Y si no hay sindicato, lo primero que hacen es formar un sindicato. Formal sindical. Y el sindicato, a diferencia de una organización de otra naturaleza, el patrón o compra a los dirigentes, pero no puede comprar la organización. A diferencia de otras, porque en otras partes les puede dar casa. Acá tendría que darle plata a los trabajadores. Y no puede. Por eso los sindicatos siguen vivos. Y van a seguir viviendo en la medida que no se resuelva algo que es fundamental. La contradicción irreconciliable entre los sectores dominantes y los sectores dominados, que además es la expresión de la lucha de clases. Claro. Entonces, la Oye, Luis, negociación colectiva que la llevan adelante los sindicatos es la mejor expresión de que la lucha de clases existe. Y para que eliminemos a los sindicatos y eliminemos la negociación colectiva, previamente haber que eliminado la lucha de clases. Y o poner esa una es dictadura, una ley, como lo hizo claro, una Pinochet, ley política. o ponerte una dictadura y mandarte para la casa y declarar inconstitucional todo. Mira, yo pensando en el futuro, cuando ustedes plantean este eh, encuentro que van a tener, eh, ¿qué esperan de lograr un nivel de movilización? Después de la movilización, ¿qué podría ser? ¿Presionar al gobierno? Buscar que por vía decreto el gobierno mejore algunas cuestiones, responda a la ciudadanía, eh, por dónde va, porque hay dos realidades que hemos constatado que siguen igual. La delegitimación de la institucionalidad sigue presente en las personas. Las encuestas nos siguen mostrando que la gente no confía en los partidos políticos. Ahora, investigación está bien evaluada, ahora quedó pésimo, Carabineros mal evaluado, de pronto hay alguna cuestión de seguridad que Carabineros sube un poquito, pero en general toda la institucionalidad ante la gente está deslegitimada. Entonces, si la institucionalidad está deslegitimada, en esa calidad la gente va a ir a la elección, que le van a prometer lo que no van a cumplir. Pero, por dónde ven ustedes que va el camino de este encuentro que van a tener 13 de abril? ¿Qué significa esta movilización? ¿Confrontar más al gobierno? ¿Esperar del gobierno algo? ¿Hacer un camino diferente? ¿Cómo lo han visto? Sí, mira, yo creo que lo primero que nos debemos plantear nosotros en el campo de la movilización es justamente intentar rearticular, hacer que la ciudadanía recupere la confianza un poco en su propia fuerza, generar fuerza social, que no es fácil de un proyecto, no es un proceso mecánico, requiere muchos factores. Y cuidarse, yo creo que lo que le da perdurabilidad a un movimiento es la autonomía y la independencia política de las instituciones que no son parte del movimiento. Y yo siempre a lo largo de mi historia he tenido, en eso he tenido mucha claridad que la independencia política del Estado y todas sus instituciones es fundamental, así como de la Iglesia. Hoy día plantear la independencia de la Iglesia no es tan problemático, pero yo te lo digo, en la década del 80 nosotros lo planteábamos en mi sindicato y ocurre que la Vicaría de la Solidaridad tenía un prestigio gigantesco, al punto que la movilización que se abrió el año 83 para desestabilizar a Pinochet después de 10 años del golpe militar, tuvo su mayor auge el 2 y el 3 de julio del año 86. Y finalmente, ¿cómo sucumbió esto? Frente al peso de la Iglesia Católica con el famoso acuerdo nacional que impulsó Fresno. La gente también olvida esto, que después Benninger lo reconoce, ahí pactaron todo, mantener la FP, la ISAPRE, el modelo económico, etcétera, etcétera. Mm, Entonces, hoy día eso no está presente, pero sí está presente la obsecuencia de algunas organizaciones sindicales que, por eso hay que tener mucho cuidado, que llaman a movilización, pero llaman a movilización para apoyar al gobierno. Lo hemos visto. Hay que salir a defender la propuesta de pensión al gobierno. Si la propuesta de pensión al gobierno ahora, la que está actualmente, no es una propuesta nuestra, le da más plata a las AFP, las fortalece. Lo que ya se está discutiendo hoy día es peor de lo que ofrecía Piñera. Entonces, en eso hay que tener suficiente cuidado, porque nosotros no vamos a ser, no se puede convertir en vagón de cola de un gobierno que está absolutamente desacreditado. Nosotros
Por supuesto que no nos perdemos, pero creo que lo más difícil en estos momentos es hacerle conciencia a la gente de que hay que mantener autonomía y que las demandas que levantamos con tanta fuerza están absolutamente vigentes, son legítimas, son posibles de restituir. Yo me refiero a los derechos fundamentales. Piensa tú Mm. que en el tema de la salud, que es la segunda demanda más sentida por la ciudadanía, hoy día una de las industrias tan deslegitimadas con las AFP son las ISAPRES y se está negociando un perdonazo. O sea, el nivel de impudicia de esta casta política no Es tiene nombre. grosero. Claro, Mm. o sea, pero además con la complacencia de esta comilla izquierda, porque la derecha se atreve a hacer esto, porque sus contendores, aparte que tienen poco No le hacen valor, el peso. Mm. claro, tienen poca convicción de lo que hay que defender. Entonces van a los foros, parece que los eligen para llevarlo a la televisión, son siempre los mismos y son tan débiles ante la derecha que la derecha aparece con más, bueno, aparte de ser soberbia, pero aparece con muchas más competencias para mentir de manera descarada. Y con el contubernio de los medios de comunicación, de la mayoría de los periodistas que están en los medios, bueno, se construye una realidad, se va construyendo realidad que finalmente la gente termina creyendo. Entonces hay gente que no tiene ni 10 millones de pesos en sus cuentas de ahorro y sigue transmitiendo el discurso que le van a expropiar sus fondos, porque compraron este discurso de con mi plata no, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese escenario el día sábado 13 vamos a discutir y esperamos, bueno, salir con algunas resoluciones interesantes, importantes. Yo creo que la lucha por la restitución de derechos es una acción que absolutamente siempre va a ser legítima. Es la lucha como la lucha que tiene que ver, por ejemplo, con el mejoramiento de los salarios, la lucha por la defensa del empleo. Y recuperar ese estado de ánimo de los trabajadores creo que es fundamental. Y Lucho, la disculpa. ahora puede ser una oferta. ¿Sí? Sí, a ver, el día sábado 13 de abril hay un encuentro nacional del movimiento No Más FP, eso es lo que... Sí. Así Ah, ya, es. correcto. Ok. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, a mí me parece, en el contexto de lo que hemos conversado, etcétera, que la reivindicación estratégica de un movimiento que realmente recupere la autonomía, todo lo que hemos hablado y lo que tú has hablado, la cual yo estoy de acuerdo en general, sigue siendo el tema de la Asamblea Constituyente. Esa es la fórmula, por así decirlo, de ruptura democrática que nosotros hemos levantado a partir del año 1983, a ti te consta, la izquierda, ¿no? Y que tuvo su posibilidad después de la rebelión popular, ¿no? Donde la derecha tuvo que retroceder y aceptar una convención, que no era una asamblea, pero en fin, tú participaste en el proceso electoral, yo también, tú no fuiste electo, yo tampoco, pero bueno, en fin, esa se perdió. Después la derecha trató de hacer su propia reivindicación constitucional y también fracasó. Hay una suerte, digamos, alguien le dice empate. Bueno, y voy a usar la palabra empate a pesar de que no es eso, ¿no? Hay la necesidad de volver a insistir en el proceso de una asamblea constituyente como fórmula donde el movimiento popular se pueda expresar con vistas a un cambio más radical de la situación actual. Esa es una opinión como para cerrar lo que han sido mis intervenciones, nada más, ¿no? Perfecto, nos están avisando que queda poco tiempo. Pero Yo en Lucho, realidad, sí, yo ¿Cómo no. viene el futuro? O sea, la Asamblea Constituyente quizás como demanda adquiere una connotación más propagandística, no creo que esté en el orden del día para la ciudadanía, ¿ah? Esa es la verdad. O sea, por lo menos en la opinión que nosotros recogimos de la ciudadanía. O sea, plantar Asamblea Constituyente tiene un sindicato es como yo, Mm. la metáfora es como para que te echen a patadas de la Asamblea. Claro, es decir, más de lo mismo Ese otra vez. es el Sí. nivel de deslegitimación que adquirió la Asamblea Constituyente en este periodo, ¿ah? Yo creo que efectivamente el tiempo presente no está como para plantear la Asamblea Constituyente como una demanda democrática para avanzar justamente en el cambio del régimen. O sea, eso es claro, o sea, ahí sí que las correlaciones de fuerza no están. Pero sin embargo, para las cuestiones que la anteceden, que son las demandas sociales, creo que sí las correlaciones de fuerza pueden transformarse, porque
a la gente le hace sí sentido que las pensiones siguen cayendo, que la salud ya no puede ser más miserable y que la educación convertida en un negocio es casi inaccesible para la ciudadanía común y corriente. Entonces, el legado de este gobierno, yo creo que hay que poner, yo lo he puesto en Twitter, yo tuiteo, trato de tuitear lo más que puedo. El legado de este gobierno va a ser el legado de haber consolidado el derecho privado, el negocio privado de los derechos sociales. Ese va a ser el legado para Boris, ¿ah? Pero hay que decírselo, hay que proyectarlo en las redes sociales. Ese va a ser el legado de ustedes, los comunistas del Frente Amplio. Haber consolidado el negocio privado de los derechos sociales, que no fue capaz Piñera. Ellos van a ser los responsables. Entonces, frente a esa realidad, bueno, hay que contraponer una propuesta distinta que implique restituir para los trabajadores. Por eso estamos haciendo este seminario internacional para que la gente conozca, pueda saber que efectivamente en países como España, Brasil y Argentina, la seguridad social sigue siendo un derecho, a Es pesar de que el posible, gobierno claro. de derecha. Entonces, creo que por ahí debemos transitar. Ahora, insisto, el tema de la Asamblea Constituyente es un tema que hay que seguir abordándolo desde una perspectiva, yo diría por ahora, distinta, hasta que las condiciones materiales permitan, digo las condiciones materiales, pero en el fondo son las condiciones subjetivas, que al final desde la distancia se convierten en materiales, para Claro, hacer la de haber transformación. ganado la disputa de lo Claro, pero colectivo. plantear esa demanda hoy día parece Mm, o sea, yo creo que lejana, están las condiciones. Yo, mira, les voy a mandar un link, te lo mando a ti, Verónica, bueno, tengo, parece el WhatsApp de Eduardo, ya, así lo tengo. Y ahí hay un programa donde estuvimos con Gabriel Salazar que creo que da varias luces, lógicamente desde la academia, ¿no? Gabriel Salazar es un intelectual, pero da ciertas luces que son importantes. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por restituir ese espacio de debate entre el mundo social con sus actores genuinos, los dirigentes electos, los sindicalistas de verdad, no estos sindicatos brujos que se montan para darle fuero a los dirigentes sindicales, ¿ah? Es otra fórmula, otra expresión de la corrupción que la derecha y el gran empresariado lo alienta, no solamente lo permite, sino que lo alienta. Formen sindicatos interempresas porque son todos corruptos, ¿ah? Está lleno Chile de eso. Pero yo digo los sindicatos genuinos, los intelectuales, que están pensando. Entonces, entre todos tenemos que hacer ese esfuerzo por pensar, repensar qué implica ser de izquierda, cómo la izquierda recupera para sí todo ese tremendo caudal conceptual que le da sentido. ¿M? Y creo en ese sentido, hace un año atrás cumplimos los 50 años del golpe de Estado y creo que quizás lo único rescatable es que la figura de Salvador Allende fue más conocida, adquirió un peso más relevante, a pesar, a pesar de lo que se pretendió hacer desde la institucionalidad, que era más mostrar su beta casi parafernálica y ocultar lo fundamental de Salvador Allende. Un hombre con muchos errores, con muchos aciertos, pero un personaje que tenía algo que le falta de lo que concreto, cumplió lo que prometió, que es cumplió el la programa. consecuencia y una práctica moral indiscutible, irrefutable, ¿no? Eh, y eso es lo que hay que reivindicar, pues, que la izquierda Mm, tiene una práctica, una conducta ética que es irreprochable en la política y que el dinero no puede comprarlo todo. Creo que se ha instalado esta idea que el dinero puede comprarlo a todo. Tú lo dijiste de alguna forma, Eduardo, claro, en el Congreso, los sueldos millonarios, los congresistas chilenos, que son francamente impresionantes si los compara uno con los países nórdicos de Europa, por ejemplo, que son casi 8 veces más. Pero además aquí en Chile tienen ingresos indirectos, porque ese es el ingreso, pero ellos gozan de una cantidad de y privilegios. alto, Almuerzan gratis todos los días y no almuerzan en una colación como consumo un obrero. Esto es absolutamente repudiable. Pero eso no se ha cambiado en 40 años, en 30 y tantos años, porque están conformes. Llegan con la idea de cambiarla, pero después, mira, ¿sabes tú que para bajar los sueldos bastaría que 10 diputados del Frente Amplio con el Partido Comunista firmaran un proyecto, no necesita iniciativa legal porque no irroga gastos, al claro, contrario, disminuye los gastos. Entonces no debiéramos hacer organizaron por lo esa idea. básico, el movimiento social. 10 parlamentarios pedirle, Carrera del Partido Republicano presentó un proyecto, que se bajen los sueldos, que se los bajen. Te aseguro que no encuentras 10.
Y esos temas hay que empezar a tocarlos nuevamente ahora que se acercan las elecciones, empezar a hablar de estos temas. No olvidar las reuniones que se hicieron privadas en la casa de Salaquet, un sujeto corrupto. Eso no hay que olvidarlo, porque si no podemos olvidar el tema de Luis Hermosilla en sus prácticas corruptivas, de soborno, etcétera, y de la asignación de jueces, de magistrados, de ministros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. Bueno, no nos olvidemos qué se fraguó en esas reuniones secretas en la casa de Salaquet, que al poco tiempo tuvieron su efecto. El consenso, claro, la negociación Claro, oscura, la cocina otra vez. La así es. cocina, volver a la cocina otra vez. No, y además está el tema de las fundaciones, pues, cuando el Estado renuncia a cumplir su rol y se los traspasa a privados, que se supone que son sin fines de lucro, ocurrieron estos hechos de corrupción, que se supone que el Frente Amplio venía a cambiarlo todo. Tenía Claro, una opinión ética diferente y terminan robando, robando. La Oye, gente, bueno, eso la gente no lo olvida porque fíjate que yo en mis clases con mi alumno, ellos hablan de esos temas, pues. Dice, la fundación es la plata que roba el gobierno, que roban. La gente le caló hondo eso, que eran los jóvenes que venían con una propuesta diferente, terminaron robando. oye, claro. ¿Por qué? Porque el Estado no cumple su rol. oye, una pequeña aclaración en este diálogo a tres. Eh, no sé, es importante decir de que las influencias de este abogado Luis Hermosilla eran suficientemente importantes para incidir en el nombramiento de jueces y todo lo que se ha sabido. Pero no, porque hay un matiz, ¿ah? No para nominar él a los jueces. Lo digo porque resulta que me llamó la atención la defensa que hace una periodista que todos admiramos, supuesto que es Alejandra Matus, que me enteré, bueno, todos nos hemos enterado que es la hermana de uno de los, digamos, integrantes de la Corte Suprema. Entonces ella dice, jamás Luis Hermosilla nombró a mi hermano ministro de la Corte Suprema. Pero el argumento no es ese, ¿no? No, El porque él no argumento, podía nombrar, él claro, influye. ¿te fijas? Entonces Usa su poder. ella, digamos, maliciosamente, en mi opinión, ¿no? Introduce ese elemento que distorsiona la acusación. ¿No? O sea, está claro que su hermano le mandó los antecedentes a Hermosilla, no para que lo conociera, no, porque él mismo dice, se los mandé porque yo sabía que él era ministro, perdón, él era abogado del gobierno. ¿Y por qué lo mandó entonces? ¿Era por un tema, digamos, de conocimiento así en De general? hacerse amigo. Sí, claro, sin segundas intenciones. No necesitaba ser amigo de él, pero lo hizo porque sabía que el tipo era Ahí influyente estaba para que lo el hombre nombraran. del poder. Entonces, Alejandra Matu, en mi opinión, se equivocó rotundamente. Uno en contra por Alejandra Matu. Tiene mucho a favor, pero ese tiene en contra, en mi opinión. Y se cayó, claro. Es que la defensa familiar, pues, eso Eh. Claro, claro. No, está bien la precisión, me parece muy bien. me parece muy bien. Oye, Entonces vamos a despedir este programa, primero deseando a Luis que le vaya muy bien en ese encuentro el 13 de abril, diciendo que estamos los movimientos sociales y participamos en algunas cosas conjuntas, que estamos en este camino de reconstruirnos, de reconstruir fuerzas, que no todo está perdido y que recordemos la historia, que hemos tenido avances y retrocesos en estos procesos, que los procesos no son lineales. Entonces, no tenemos que perder la esperanza y tener la fuerza que vamos construyendo este camino. Lo importante es que nos mantengamos nosotros firmes, que no nos vamos para la casa. Nosotros nos mantengamos convencidos para poder convencer a otros. O sea, como decía un curita amigo mío, decía, no solamente tenemos que ser convencidos, sino convincentes. Así que mucha fuerza para el bien, su lucha. Y nos encontramos el próximo miércoles, no, el próximo miércoles, en 15 días, para tocar un nuevo tema de la actualidad nacional y sobre todo de la lucha que estamos dando por el Chile que queremos. Así que muchas gracias, Luis, como siempre, muy didáctico para explicar temas que a veces son muy complejos, pero también con esa fuerza de la honestidad que lo caracteriza a Luis de seguir en la lucha. Así que Muchas gracias. muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ustedes. Éxito en el programa. Bueno, y recordarles
les voy a mandar la invitación para que el día Ah, viernes sí, 12 de la mañana en la Biblioteca Nacional puedan concurrir a este sí, seminario porque nos gusta mucho ser nacional muy informados. y sobre seguridad social. Así que un abrazo grande y muchas gracias. Ya, un abrazo para ti Chao también y Luis, mucha suerte gracias. con Chao tu. Gracias. Verónica. Nos vemos en 15 días más. Gracias y muchas gracias a